Un refresco de la tierra, la horchata de Chufa, que además salta del vaso al plato. Alta cocina para un producto tradicional de la Comunitat Valenciana. Jornada gastronómica en el Centro de Turismo de Valencia, Crea Horchata, con la presencia de 3 estrellas Michelin de la cocina creativa. La alta cocina se rinde a las posibilidades de la horchata de Valencia. 3 grandes chefs exhiben su apuesta por este producto con un variado abanico de recetas dulces y saladas. El objetivo de esta iniciativa es impulsar la presencia de la chufa en los hogares y restaurantes de toda España. Es un producto que ya es muy conocido, sobre todo aquí en Valencia y en otras partes también, ¿no? Normalmente se le conoce más por la horchata, ¿no? La horchata de chufa, pero luego tiene posibilidades gastronómicas. Para demostrar a la gente que con un producto autóctono como es la chufa y la horchata de chufa, ¿no?, se pueden elaborar platos de alta cocina tanto en dulce como en salado. El consagrado Óscar Torrijos se ha atrevido con una propuesta fresca: sopa fría de chufas con zanahorias. Por su lado, Bretón ha apostado por gamba roja de praliné de chufas y Ricard presenta horchata con pulpo asado y manzana. Espumas, esterificaciones o gelatinas de horchata son algunas de las nuevas técnicas que se están investigando desde el Departamento de Alimentación de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Quién dijo que con la chufa solo podía hacerse horchata?